En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Francisco Casas, soy debatiente del Club de Debate Dilema de Córdoba y vamos a realizar un taller sobre política económica. Este taller tiene la intención de ser una forma de que adquieran los debatientes conocimientos para realizar caracterizaciones y mecanismos de mociones sobre política económica, es decir, a través de cómo las intervenciones del Estado a través de sus políticas afectan a la economía y qué consecuencias tiene. Este es un taller complementario de otros talleres como pueden ser cómo debatir mociones económicas o algún taller que he visto también por la UNED que está subido a internet o a YouTube, como puede ser cómo debatir mociones sobre crecimiento económico, etcétera. Es un taller que puede servir de complemento y de dar un conocimiento específico para ese tipo de talleres. Primeramente pasaremos al índice. En primer lugar daremos unos conceptos básicos, luego explicaremos lo que es la política económica, explicaremos una parte de la política económica que es la política fiscal, la política monetaria y por último la política monetaria exterior. Primeramente, mociones aplicables a este taller. Por ejemplo, esta casa eliminaría el dinero efectivo que se debatió en el torneo del Universitario Francisco Victoria este 2020 online. Esta casa lamenta la existencia de paraísos fiscales. Esta casa adoptaría un modelo de negociación laboral que se debatió en el TOPI. Mociones bastante complejas, como con el objetivo de obtener un préstamo a esta casa como un país emergente, un préstamo por parte del FMI o el Banco Mundial, que se me ha olvidado. Esta casa como un país emergente preferiría dolarizar su economía antes de realizar políticas de ajuste estructural. Esta moción es muy interesante porque realmente lo que nos está dando a entender es ¿qué preferimos siendo un país emergente? ¿Perder la soberanía sobre la política monetaria o perder la soberanía sobre la política fiscal? Que es realmente de lo que trata. Otro, por ejemplo, es esta casa apoyaría la creación de eurobonos, que no lo he puesto, pero creo que se debatió en el CAP, si no me equivoco, en alguna fase del Open. O esta casa aumentaría los impuestos derivados de la ganadería intensiva, que se debatió en el Presemude de Venezuela 2020 online. Vale. Empecemos. Primeramente, concepto básico. ¿Qué es el dinero? El dinero, hay muchísimas definiciones de dinero. Yo cogí una definición muy general, que es todo medio de intercambio para intercambiar bienes y servicios de forma indirecta. El dinero, para ser dinero, tiene que tener una serie de características. Tiene que tener un valor estable de mercado. Es decir, no podemos crear un medio de intercambio el cual su valor vaya cambiando cada día. ¿Por qué? Porque realmente no tendría utilidad. El dinero sirve para dar una serie de garantías a las personas. Luego, una segunda característica es su fácil transferibilidad. Ahí os he puesto un ejemplo de costes de transacción tienen que ser bajos. Y os he puesto un ejemplo del contrario que creo yo que es como se ve más fácilmente. Si, por ejemplo, en vez de dinero, como nosotros estamos acostumbrados, un billete, tuviese el dinero, nuestro medio de intercambio fuese vivienda, el coste de transacción sería tremendamente alto. ¿Por qué? Porque cuando intercambiásemos, por ejemplo, imaginemos que un coche equivale al valor de una vivienda, que la vivienda la estamos usando aquí como dinero. Pues yo, para comprar ese coche, tendría que transferirle esa vivienda. Eso implica unos gastos en escritura, en papeles, etcétera, que lo que hace es que el coste de transacción, el coste que me cuesta a mí el intercambio sea muy elevado. Realmente tienen que ser un coste de transacción muy pequeño, muy bajo, los bienes que se utilicen como medio de intercambio, ¿vale? En tercer lugar, tiene que ser atesorabilidad, es decir, poder guardarse fácilmente. Por ejemplo, esto las viviendas tampoco las cumplen, porque las viviendas realmente donde las guardas o cómo las transportas es difícil. Para cumplir la característica 2 y 3, ese bien tiene que ser estándar y fraccionable. Ahora pasamos al concepto básico, la historia del dinero. Si me permitís, como tampoco quiero que se alargue demasiado, vamos a empezar desde los metales preciosos, es decir, el oro y la plata. El oro y la plata, sobre todo el oro, es como decirlo, el dinero perfecto porque cumple realmente esas tres condiciones de forma, es el bien que tenemos a nuestra disposición que cumple mejor esas tres disposiciones. Pero ¿por qué a día de hoy no funcionamos con metales preciosos? El oro, un bien, para que tenga un valor estable, lo que tiene que hacer es que sea poco abundante. Es decir, por ejemplo, todo el oro del mundo se puede meter en 3 piscinas olímpicas a día de hoy. Esto hace que cuando la economía se diversificó, es decir, se hizo más grande, realmente no se pudieran realizar todos los intercambios con oro. Por eso se pasó al siguiente modelo, que es el patrón oro, que es el que se impuso el modelo del sistema económico a partir del siglo XIX. ¿Qué significa el patrón oro? Seguimos respaldando
utilizando lodo, pero el lodo respalda el dinero. El dinero es solo un trozo de papel que nosotros utilizamos para intercambiar, pero el dinero no tiene valor real. ¿Qué hacemos cuando no tenemos suficiente oro para realizar todas las transacciones que tenemos que hacer en la economía? Decimos, este trozo de papel equivale, no sé, 30 euros, 30 papelitos que tenemos equivalen a una onza de oro. Y a través de un sistema, creamos un banco central que es el que guarda ese oro y en el que cualquier ciudadano pues, puede cambiar su dinero por su equivalente en oro. Es decir, realmente vemos como si está respaldado por un activo real. Esto cambia en lo que se denomina el sistema fiat. En el sistema fiat, realmente el dinero no se basa en nada, se basa en la confianza. ¿Cómo se llegó a esto? Realmente el oro ha tenido una serie de crisis y lo que se ha ido produciendo con el oro es que sea más difícil de intercambiar por dinero. Es decir, antes, al principio del siglo XIX, se intercambiaba. Tú tenías a lo mejor 5 euros, pues te lo intercambiaban por el equivalente en oro, aunque fuesen moneda. Luego, más entrado el siglo XIX, lo que hacía es que no te intercambiaba ese dinero hasta que no tenías el suficiente para comprar un lingote de oro, porque solo intercambiaban lingotes. Vemos cómo se va restringiendo el cambio de oro. Al final, lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial es que los aliados, sobre todo Gran Bretaña, todos los países europeos, comerciaban, el comercio internacional se utilizaba el oro. Y llegó un momento en el que todo su oro se lo dieron a Estados Unidos para comprar armas para la guerra, alimentos, etc. Entonces, la única moneda que era intercambiable en oro a nivel mundial era el dólar americano. ¿Qué pasó? En 1971, el presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo lo que hizo es que derogó esto. Dijo, mi moneda ya no puede intercambiarse por oro. ¿Por qué? Porque básicamente Estados Unidos se había endeudado muchísimo. Un momento que me ha saltado la alarma, perdón. Se había endeudado muchísimo a causa de la guerra de Vietnam y había aumentado mucho su deuda pública y había monetizado deuda. Ahora explicaré más adelante en este taller lo que significa monetizar deuda. Es decir, que tenía que realmente todos los dólares que existían en el planeta, no podía convertirlo en oro porque no tenía suficiente oro. Por tanto, se acabó ese sistema. El oro, el sistema del patrón oro, tiene dos grandes ventajas sobre el dinero fiat. Esto aparece mucho en los debates. Uno es que no es politizado. ¿Qué significa que no es politizado? Porque realmente cuando hacemos algún debate sobre la dolarización de X estado, como puede ser a día de hoy Panamá, lo que vemos siempre es que nos sacan, sobre todo en contra de la dolarización, el típico argumento de es que es un activo realmente de Estados Unidos, sigue los intereses de Estados Unidos, etcétera, no tenemos una política monetaria propia, restringe la soberanía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el oro? El oro no tiene signo político, el oro no es de Estados Unidos, el oro es un mineral que está realmente bastante diversificado a nivel mundial, no se concentra solamente en un solo país, como puede ser como el coltán con la República Democrática del Congo, como puede ser con el uranio en el caso de Kazajstán. Por tanto, no tiene signo político y no está politizado. Segundo punto es que el oro lo que realmente provoca es que los países no puedan endeudarse en exceso, como ahora explicaremos. ¿Por qué? Porque tú puedes producir tanto dinero como oro tenga. Es decir, la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía, está limitada al número de oro que tenga por el que respalde ese dinero. A día de hoy he dicho que tenemos el modelo fiat, que no está respaldado por nada. En realidad sí está respaldado. El dinero es deuda, es un pasivo del Banco Central. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración para que se entienda. ¿Vale? La economía, a lo largo de la historia, si me dicen cuál es el mayor cambio que ha tenido, es que ha pasado de activos reales a activos financieros. ¿Qué es un activo real? Un activo es algo que tiene valor y real que se encuentra en la realidad. Es decir, que lo podemos tocar, que lo podemos ver. Un activo real es el oro. Tú vas por la calle y puedes ver oro, por ejemplo, en una joyería. Un activo real es una vivienda. Es algo que tiene valor en sí. A día de hoy el dinero no es eso, el dinero es un activo financiero. ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es una ficción, es algo que nos inventamos las personas por una serie de motivos. En un activo financiero tiene dos características que lo diferencian de un activo real. En primer lugar, que se divide en dos partes, es como un imán, tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva se llama activo y significa un derecho de cobro. Y la parte negativa se llama pasivo y es una deuda. Dependiendo del individuo, puede ser una cosa u otra. Es decir, el oro es un activo real y tanto para mí como, por ejemplo, mi primo o mi hermano, el oro es lo mismo.
Pero, por ejemplo, si yo le dejo 100 euros a mi primo, que son un activo financiero al fin y al cabo, para mí esos 100 euros que se lo he dejado a mi primo es un activo. Mientras que para mi primo es un pasivo, es decir, me debe 100 euros. Realmente en eso se ha convertido el dinero. El dinero para el Banco Central, que es la entidad que lo emite, es una deuda. Mientras que para nosotros, las personas que usamos el dinero, es un activo. Significa un derecho de cobro. Antes se veía muy fácil. ¿Qué derecho de cobro me daba el dinero? Para intercambiarlo por oro. ¿Qué derecho de cobro me da hoy en día el dinero? Pues poder, por ejemplo, anular deudas. Por ejemplo, las deudas tributarias. Es decir, los impuestos, si uno estudia las leyes, realmente los impuestos solo se pueden pagar en dinero. Por tanto, y el último punto, las criptomonedas. Las criptomonedas solo son un activo que se creó con la intención de ser dinero, primero anónimo y con la intención de escapar del control estatal. Es una forma más de tener un dinero gestionado por los propios clientes o individuos que tienen el dinero. No es otra cosa, que no tenga que estar regulado por bancos centrales ni nada de eso. Esta explicación ha sido muy larga, pero creo que era necesaria. Ahora pasaremos a conceptos básicos. ¿Qué es un banco? Un banco es un intermediario financiero que capta depósitos y los dirige para dar una serie de... Y los dirige para... se me ha ido un momento. Perdón. Captar de depósitos y los dirige... Y los dirige para reasignar una serie de préstamos y tener un beneficio. Aquí os pongo el balance. Un activo, los bancos, igual que las empresas, se forman por una parte que es el activo, que son sus derechos de cobro, y otra parte que es el patrimonio neto y el pasivo. Aquí os pongo un balance de un banco. Podemos ver primeramente como estos marrón que veis serían los depósitos. Esta parte que veis sería el coeficiente de caja que os explicaré lo que es, y la parte más gris es el patrimonio neto, es decir, el dinero que aportan los inversores que crean el banco. Mientras que en el otro lado tenemos la parte roja, que serían los préstamos, y la parte verde, que sería la liquidez, es decir, el dinero que tiene el banco. El banco funciona por un sistema de reserva fraccionaria. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros vamos al banco a depositar dinero, porque queremos un tipo de interés, porque a día de hoy, como está la economía tan digitalizada, cualquier persona de aquí necesita una tarjeta de crédito para poder comprar por internet, etcétera, necesita tener una cuenta corriente. Una cuenta corriente no es solamente más que un contrato con un banco que siempre está asociado a un depósito, ¿vale? Que es donde metemos nuestro dinero. Cuando uno mete, por ejemplo, 100 euros en el banco lo que hace es lo siguiente. De 99 euros los coge el banco y los invierte para él. Es decir, a lo mejor con 90 euros los destina a conceder un préstamo y 9 euros los destina, por ejemplo, a comprar acciones, y queda un 1% de esos 100 euros, que es lo que el banco guarda. Como estamos viendo, los bancos lo que son es máquinas de fabricar dinero, los bancos comerciales me refiero, ¿vale? Son máquinas de fabricar dinero. Esta magia oscura que yo explico aquí, que ahí os pongo el multiplicador del dinero, que es un coeficiente, que es una regla matemática para calcular cuánto dinero puede crear un banco, que es muy sencilla. Es 1 partido por el coeficiente de caja, que sería 0,01, un 1% por el dinero que metáis en el banco como depósito. A través de esto, lo que estamos viendo es cómo el banco crea dinero, pero esta especie como de magia oscura que yo os digo que los bancos son como máquinas de crear dinero, tiene un fallo, ¿vale? El fallo es que realmente no crea dinero. Es decir, lo que hace es coger nuestro dinero e invertirlo en otro sitio. El banco lo que realmente no tiene nuestro dinero. Esto se evidencia mucho con las crisis bancarias, los llamados corralitos. ¿Eso qué es? La pérdida de credibilidad del banco, que hace que la gente no se fíe de que pueda recuperar su dinero, y van todos a recuperar su dinero, a sacar su dinero del banco. ¿Y qué pasa? Que realmente el banco no lo tiene, porque de 100 euros que tú metas en el banco, por ejemplo, el banco solo tiene guardado 1 euro. Los demás los tienen en un préstamo que no sabe si se lo van a devolver, los tiene invertidos en acciones, los tiene invertidos en otra serie de activos financieros. Esto hace que realmente los bancos estén tremendamente apalancados, endeudados. Pero no os preocupéis, el Estado los depósitos los garantiza hasta 100.000 euros. Es decir, si tenéis más de 100.000 euros en la cuenta corriente, algunos preocupados porque si quiebra el banco podéis perder la cantidad que tengáis por encima de 100.000 euros. Si no, todavía podéis mantener la calma, ¿vale? No vaya a perder dinero. Ahora pasamos a explicar el tercer concepto básico.
Un momento. ¿Qué son los conceptos básicos que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos instituciones que encontramos mucho en debate, pero que realmente no sabemos diferenciarlas. Primeramente, el Fondo Monetario Internacional se dedica al control de la política monetaria internacional, es decir, de la apreciación y depreciación de las diferentes monedas y de que exista una estabilidad económica, mientras que el Banco Mundial se dedica a dar ayuda a países subdesarrollados para favorecer el crecimiento económico. Mientras su tamaño, el tamaño del Fondo Monetario Internacional es de 2.600 empleados, mientras que el Banco Mundial son 10.000 empleados y tienen como cinco grandes organizaciones y estructuras dentro. Creo que un punto más importante que también se me ha olvidado comentar, poner en la diapositiva, es que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, ya su mayor inversor es los Estados Unidos, es decir, el que más dinero pone en estas instituciones es los Estados Unidos. En el caso del Fondo Monetario Internacional, tiene en total un 7,2% del capital total, mientras que el Banco Mundial no lo sé porque tiene una organización estructural muy compleja. Receptores de estas ayudas, el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo que dan es ayudas, préstamos. Son países en situación de crisis económica, tanto ricos como pobres, el Fondo Monetario Internacional, mientras que el Banco Mundial se focaliza solo en los países en vías de desarrollo para llevarlo a un crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional da préstamos con condiciones, es decir, estos son los famosos recortes que vimos en España, que fue, cuando hablé de un rescate, está la entidad que se denomina la Troika. ¿Qué es la Troika? La Troika es un triunvirato que está formado por tres entidades, que son el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Estas tres entidades tiene sentido que se junten porque realmente los países de la Unión Europea, como por ejemplo España, forman parte de una estructura mayor. Por tanto, las decisiones económicas que también afectan a los demás se tienen que tomar en grupo en consideración con la entidad internacional que se dedica a la ayuda de los países en crisis económica, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no solo da créditos con condiciones, sino que también obliga a cumplir esas condiciones. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en Grecia, con el caso de Tsipras. ¿Qué pasó con Tsipras? Un partido de extrema izquierda que llegó al poder en el año 2015, si no recuerdo mal, y que decía que no iba a pagar la deuda pública, que no iba a establecer recortes, etcétera. ¿Qué pasó? Que el Fondo Monetario Internacional empezó a cortarle los fondos que le había prestado el Banco Central Europeo, los funcionarios no podían cobrar sus nóminas, sacar su dinero, por ejemplo, del banco, empezó a crearse caos social y dijo ya Tsipras, bueno, me parece que la deuda sí la vamos a pagar. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional también cuenta con mecanismos para que se cumplan las condiciones que acuerda con los estados, mientras que el Banco Mundial realmente lo que da es fondos para ayudar al crecimiento, pero no establece condiciones de reducir el déficit, de reducir todo esto de la deuda pública, ni nada de esto, solo le importa el desarrollo. Vale, ahora pasamos a la política económica, definición y objetivos. Política económica es el conjunto de actuaciones del gobierno, ¿no?, para influir en la economía y alcanzar una serie de objetivos. Perdón, que es que yo no veo del todo la pantalla porque tengo el chat en medio por si queréis preguntar algo. ¿Cuáles son los principales objetivos que buscan los gobiernos? Primeramente, el crecimiento económico. Aquí creo que es un punto muy importante que tengo que hacer. En BP, normalmente todos los argumentos económicos que tenemos, que hacemos, tienen como finalidad el crecimiento económico, pero el crecimiento económico realmente, si nosotros nos paramos a analizar lo que es, el crecimiento económico lo que nos dice es que las personas van a tener más renta y cuando uno tiene más renta lo que tiene es mayor capacidad de elección. Es decir, cuando se produce crecimiento económico, en los extractos más bajos, esas personas que no tenían trabajo acceden a un trabajo y mejoran su calidad de vida, pero en última instancia un mayor crecimiento económico a mí lo último que me da es mayor capacidad de elección. Es decir, me da mayor capacidad de elección, es decir, si yo ganando, no sé, 10.000 euros, solo puedo irme de vacaciones a Málaga, por ejemplo, donde todo el mundo de aquí de Córdoba se va, por ejemplo, de vacaciones. Pero si, por ejemplo, paso a ganar 20.000 euros, ya tengo mayores opciones. Ya puedo irme, por ejemplo, al Caribe, puedo irme a otros sitios. Realmente, los principios que están detrás del crecimiento económico nos llevan a pensar de que mientras mayor capacidad de elección tengamos, mayor oportunidades tengamos,
que es lo que nos da en última instancia el dinero, más felices vamos a ser. El crecimiento económico, también una forma de refutar un argumento económico muy interesante, es que tiene su lado negativo, es decir, se basa en el consumismo, en el deterioro del medio ambiente y toda esta clase de cosas que creo que son puntos interesantes. Ahora, la política fiscal nos lleva a la retribución de la renta. La retribución de la renta, existen dos tipos de retribución de la renta. En primer lugar, existe lo que se llama la equidad categórica, que son que los individuos tienen un mínimo derecho a consumir. Este tipo de políticas se ven reflejadas, por ejemplo, en el salario mínimo interprofesional, es decir, a las personas tenemos que pagarle con lo mínimo para dejarles trabajar 600 euros o 900 euros que está actualmente. Esto lo que busca es como crear un mínimo para las personas, es decir, que las personas por lo menos tengan un mínimo para vivir. Y luego está la equidad vertical, que es la disminución de la desigualdad global de entre los más ricos y más pobres. Este tipo de políticas fiscales se ven mucho en los impuestos progresivos, que ahora explicaré lo que es, como es el IRPF. Es decir, no me basta solo con que tengamos un mínimo, sino que también quiero que no se aumente lo que tanto se llama la brecha entre ricos y pobres, que esto es lo que hace, por ejemplo, el IRPF. Es decir, a ti como persona que ganas más ingresos, no solo te voy a cobrar IRPF, sino que te voy a cobrar un mayor porcentaje. A una persona pobre que gane 20.000 euros al año le cobro un 20%, mientras que tú que ganas 1 millón de euros te cobro un 50%, ¿vale? Vale, me pregunta Viviana, ¿cuál es la diferencia entre la política fiscal y la política monetaria? Eso entraré ahora cuando explique la política fiscal y monetaria, pero básicamente la política fiscal es la que realizan los estados modificando los impuestos, básicamente, mientras que la política monetaria es la que lleva a cabo el Banco Central y es la que cambia la cantidad de dinero, que tiene que ver con los bancos, que ahora explicaré, ¿vale? Luego tenemos la política monetaria, que se basa en la estabilidad de precios. Luego la política laboral, que su objetivo es el pleno empleo. Tenéis que tener en cuenta que el pleno empleo varía. Es decir, no es un mismo porcentaje para todos los países. Me pregunta Juan Carlos, ¿que el IRPF sea un diferente porcentaje según la riqueza? ¿No es malo para la inversión? Sí, a ver. Pues sí, eso ya lo comentaré más adelante, pero sí, puede ser que personas con rentas muy altas decidan irse de ese país, pero ahora comentaré eso cuando explique la política fiscal, ¿vale? La política laboral del pleno empleo, lo que iba diciendo, que realmente el pleno empleo no es igual en todos los países. Por ejemplo, se considera que una tasa de paro de un 3% es pleno empleo en Estados Unidos, mientras que en España es un 7%. ¿Esto por qué se debe? Porque la estructura de mantenimiento de las personas no es la misma. Es decir, por ejemplo, aquí en España existen lo que son las jubilaciones públicas y muchos jubilados mantienen a sus hijos o a sus nietos. Eso, por ejemplo, no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos no tenemos ese tipo de dinámicas que sostengan las familias el gasto de las personas que no están trabajando y por eso no se pueden permitir, por así decirlo, no tener un empleo. Y por último tenemos la política monetaria exterior, que se realiza en la estabilidad de la balanza de pagos, que la estabilidad de la balanza de pagos es básicamente la exportación y la importación. Vale, un momento. Vale, principales puntos de crash en las mociones sobre política económica. Normalmente las mociones sobre política económica se dividen en dos lados. El lado keynesianismo más social y el lado monetarista o más liberal. Ante las crisis económicas, la teoría keynesiana nos dice que se debe aumentar el gasto público para incrementar el consumo. Esto se hace lo típico de crear obras públicas. Esta realmente se creó en los años 30 en Estados Unidos, que es cuando realmente se vieron eficaces estas medidas. Y mientras que la parte monetarista o liberal nos dice que el Estado debe intervenir lo mínimo posible en la economía. El enfoque ideológico es bastante diferente. En el enfoque keynesiano social, el Estado debe proveer a las personas de un mínimo, es decir, es un estado del bienestar, es un estado que a mí me debe proveer de una serie de bienes y servicios, mientras que por la parte monetarista liberal el mercado es más eficiente que el Estado. ¿Por qué dicen que el mercado es más eficiente del Estado? Porque existe competencia y al existir competencia, pues las personas vamos a competir por dar un precio más competitivo, por avanzar más tecnológicamente, etcétera. Estos son los típicos argumentos que se dan desde el lado de liberal. También los liberales nos dicen que las personas deben decidir sobre su vida y tomar decisiones. El Estado no debe ser paternalista, es decir, el Estado no debe decirme a mí cómo tengo que vivir.
Ahora pasamos a la política fiscal. Normalmente el lado keynesiano más social se sienta en la política fiscal, aumentar el gasto público para reactivar la economía, proteger a grupos vulnerables. En el caso de Latinoamérica son muchos, por ejemplo, los indígenas, que son altamente discriminados, mientras que en política monetaria se centra mucho en el control de la inflación, la estabilidad de precios, la igualdad presupuestaria. El enfoque keynesiano es más efectivo en países emergentes y desarrollo. ¿Por qué? Porque se basa prácticamente en la inversión pública, pero es que no toda inversión genera valor, esto tenéis que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en Estados Unidos tuvieron mucho éxito las políticas keynesianas porque realmente las estructuras que hicieron generaron mucho valor. Por ejemplo, un ejemplo típico es la gran presa que construyeron en Las Vegas, que era una zona deprimida y que proveyó a esa zona de electricidad, ¿vale? Porque Las Vegas es un desierto en el que, por ejemplo, vivían muchas personas. Esas estructuras permitieron, por ejemplo, establecer una ciudad que se estableció a través de ayudas también estatales que produjeron el monopolio, por ejemplo, del juego en Estados Unidos. A través de Las Vegas hicieron que esa zona emergiera económicamente. En cambio, si por ejemplo en España en el año 2008 se hicieron muchísimas inversiones públicas que no tenían valor, es decir, realizar un aeropuerto para 70.000 habitantes realmente no es rentable porque no hay tantas personas que cojan el avión, ¿vale? Mientras que el enfoque monetarista es más eficaz, sobre todo en economías desarrolladas. ¿Por qué? Porque el enfoque monetarista se centra mucho en la economía financiera, es decir, en la relación. ¿A qué se refiere con aumentar el gasto público del Estado? ¿Cómo sería? Me refiero básicamente a que el Estado hace inversiones públicas. Es lo típico de que crea presas, crea grandes obras públicas, crea carreteras, toda clase de infraestructuras para dotar de mayor valor a su Estado. Esto he dicho que funciona mucho en países subdesarrollados, porque, por ejemplo, en países como África, etcétera, no tienen, por ejemplo, suficientes carreteras para conectar bien sus ciudades. Si construyes carreteras, esto te ayuda a salir de la crisis económica porque da trabajo a la gente y además crea infraestructuras que dan valor, que permite que se conecten más rápidamente las ciudades, que se creen redes económicas, etcétera. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Mientras que el enfoque monetarista, como he dicho, se centra en la economía financiera, es decir, en la relación entre préstamos, bancos, etcétera. Sobre todo esto se da en economías más desarrolladas. Puntos de crash de emociones sobre política lavada. Existen dos puntos de crash en las mociones sobre política lavada, que son el punto de vista garantista y el de flexibilización, que son una antítesis de lo que ya hemos hablado, del punto de vista social, del punto de vista monetarista liberal, pero aplicado al mercado laboral. Primeramente, los principios. El Estado debe proteger a los trabajadores frente a los empresarios, una alta regulación del sistema laboral, mientras que en el modelo de flexibilización el Estado debe dar a la empresa. Un momento. El Estado debe dar facilidades a las empresas para contratar, para crear un mercado dinámico, una escasa regulación. Mecanismos. Primeramente, los contratos fijos, es decir, que yo esté indefinidamente trabajando en un determinado puesto laboral. Altas prestaciones del desempleo. Es decir, que yo si alguna vez me quedo sin trabajo, tenga mucho paro, por ejemplo, mucha subvención que me da el Estado para mantenerme mientras encuentro trabajo. La creación y la subida del salario mínimo interprofesional es una clara medida garantista. Una renta mínima vital, como ahora se ha propuesto en España, es decir, que a las personas que no trabajan le demos un mínimo de dinero para que puedan mantenerse, mayores indemnizaciones al despido, ¿no? Esto sobre todo hace que al empresario lo disuadan de despedir. Tanto en cuanto la flexibilización lo que hace es contrato a tiempo parcial, es decir, que los trabajadores se adapten al ritmo de producción de la empresa, concesión de licencias de apertura de establecimientos muy rápidas, es decir, que si yo quiero montar un bar, por ejemplo, un restaurante, lo pueda montar en 2 o 3 días. Indemnizaciones de despidos bajas, porque cuando yo vea que, por ejemplo, en una época sea un negocio estacional, como pueden ser, no sé, por ejemplo, los juguetes, las jugueterías que contratan a mucha gente para Navidad, pero el resto de años no necesitan tanta gente, que yo pueda contratar a X personas por un tiempo y que luego pueda despedirla y que eso no me suponga un gran
un gran coste. Bajas prestaciones de desempleo. ¿Por qué? Porque quiero que la gente esté motivada para encontrar trabajo. Si tienen muchísima indemnización sobre el despido y le damos una subvención muy grande mientras encuentran trabajo, no tendrán la misma motivación que si necesitan buscar trabajo, si tienen lo justo para vivir, etcétera. Tienen más incentivos. Pros. Más seguridad de los trabajadores. Mayor conciliación de la vida laboral y familiar. Estabilidad para crear proyectos de vida. Esto está muy ligado a los contratos fijos. Es decir, si yo tengo un contrato fijo en una empresa, yo ya sé en qué lugar voy a residir durante muchísimos años, yo ya puedo establecerme ahí, comprar una casa, formar una familia, etc. Más derechos a los trabajadores y una mayor protección social. Puntos a favor de la flexibilización. Mayor posibilidad de encontrar empleo. Mayores beneficios para la empresa porque le damos más facilidades. Más incentivos para emprender. Realmente los modelos de garantistas, como hay tanta protección para los trabajadores, realmente existe un mayor incentivo a ser un trabajador que a ser un empresario. ¿Por qué? Porque realmente dice, voy a ganar, a lo mejor gano menos, pero no tengo tantos problemas, realmente no tengo que encargarme de tantos asuntos, de llevar mi propio negocio, porque eso implica una serie de cargas también legales muy grandes, sobre todo en los modelos garantistas que están muy regulados porque tengo que presentar, por ejemplo, muchos seguros para los trabajadores, que si contabilidad, todas estas clases de cosas. Los mercados de flexibilización también dan más oportunidades a los jóvenes. ¿Por qué? Porque al ser un sistema tan garantista el otro, es muy difícil que la inserción laboral en las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar trabajo. Porque normalmente se encuentra trabajo muchos años después. Esto, por ejemplo, ocurre mucho en España. Más recaudación con impuestos. Esto directamente viene de lo demás. Si hay mayores beneficios de la empresa, realmente con los impuestos recaudaremos más. Contras del sistema garantista: alto desempleo, como he explicado, difícil encontrar trabajo, difícil inclusión de jóvenes en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque tenemos a personas con contratos fijos, los cuales no podemos despedir porque tienen indemnizaciones muy altas. Por tanto, esas personas normalmente son personas ya de edad avanzada o edad media, y es muy difícil para los jóvenes conseguir, por ejemplo, un contrato fijo. Esto es lo que pasa en España, que la mayoría de jóvenes lo que tienen es contratos temporales porque nadie se atreve a hacer un contrato fijo. Un alto poder de los sindicatos. Esto es tremendamente negativo, sobre todo en estados poco desarrollados, como puede ser Argentina, en el que los sindicatos tienen un gran poder de movilización. A lo mejor hay momentos de crisis en los que se intenta flexibilizar el mercado laboral para que mayor gente encuentre trabajo y no haya tanta tasa de paro, tantas tasas de desempleo, pero realmente no se da. También en los sistemas garantistas se da una mayor economía sumergida. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si establecemos un salario mínimo interprofesional muy alto de 900 euros, habrá gente que esté dispuesta a trabajar, siempre lo hay, por menos dinero, pero legalmente no lo podrán hacer. Así que esta clase de sistema garantista incentiva que exista mayor economía sumergida, como por ejemplo ocurre en España. Un ejemplo claro de sistema garantista es España. Un ejemplo claro de sistema de flexibilización es Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Mira, desprotección de los trabajadores, es decir, los trabajadores tienen muchos menos derechos. Por ejemplo, si tienen un hijo, tienen menos derecho a pasar tiempo con él, menor periodo de maternidad, una mayor desprotección de los clientes. Esto viene muy referido, por ejemplo, a mayores licencias, a más rápido dar licencias de apertura. Por ejemplo, si tenemos un restaurante y damos más fácilmente una licencia de apertura. Salario alto, 900 euros. ¿Qué es economía sumergida? Vale, preguntas. ¿Qué es economía sumergida? Economía sumergida es economía que no es legal. Es decir, que tú no estás dado de alta en la seguridad social, que tú no... Exacto, economía sumergida es igual a economía no declarada. Que tú no pagas las contribuciones sociales para pagar la jubilación, etc. Salario alto, 900 euros. Javier Cordero... No es que 900 euros sea un salario alto, que no paga impuestos, sí, básicamente eso. Una menor conciliación, ¿por dónde iba? Realmente que existen muchos trabajos poco cualificados. Realmente así, a través de dar licencias de forma más fácil hace que, por ejemplo, se tomen muchas medidas de protección. Por ejemplo, no pase un restaurante o un bar cuando se habla por una revisión sanitaria. Esto puede hacer que, por ejemplo, al ver una menor
revisión sanitaria, puede ser que muchos de los productos que ofrezca ese restaurante tengan salmonelosis, que es una típica enfermedad que se da mucho, por ejemplo, con la mayonesa, o sea, si no pasan o no tengan las suficientes condiciones de salud, y puede ser que la comida esté infectada, que los clientes se infecten, etcétera. Esto es una cosa, un tipo de cosas que pasa sobre todo en países de flexibilización donde hay menores garantías, porque no solo existen menores garantías para los trabajadores, sino también para los clientes. Por ejemplo, lo típico de que no sea obligatorio que los trabajadores o los albañiles lleven un casco de seguridad. Una cosa sobre Argentina. Sí, dime. Ve escribiéndolo, ¿vale? Que no lleven casco de seguridad si sufren un accidente laboral, pues tengan unas peores consecuencias, incluso mueran respecto a un sistema garantista, toda esta serie de cosas. Una menor conciliación familiar y laboral. Vale, mientras me lo escribe, paso al siguiente punto, ¿vale? Que es el de política fiscal. Es la aplicación de los programas de ingresos y gastos públicos para conseguir los objetivos. Los ingresos se consiguen a través de los impuestos. Existen dos tipos de impuestos, ¿vale? Prácticamente a nivel mundial. Es que no tienen soberanía porque la mayor parte de las están en normal extranjera. Carlos, pero una cosa sobre Argentina. El problema de Argentina es que no tienen soberanía territorial porque la mayor parte de los territorios están en manos extranjeras. No sé exactamente a qué te refieres con eso, Carlos. Si lo puedes especificar más. Bueno, sigo. Los ingresos. Los ingresos se obtienen a través de los impuestos. A nivel mundial existen dos tipos de impuestos. Impuestos indirectos. El que más gana, más paga. Son proporcionales. Son, por ejemplo, aquí en España se llama el IRPF, el ingreso sobre la renta, y también está el impuesto sobre sucesiones o donaciones, que es cuando alguien se muere y hereda la persona a su progenitor. Luego sí eso, ¿vale? Es que voy un poco atrasado con la presentación. Luego si eso me comentáis todo lo que queráis, ¿vale? Y luego están los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los que todos los ciudadanos pagan la misma cantidad. No tienen en cuenta las circunstancias personales de las personas. Son el IVA, el impuesto al consumo, que habla en muchos países latinoamericanos, que es cuando compras algo, el Estado se lleva un porcentaje de lo que tú pagas. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, etcétera. Gastos. Los gastos son en pensiones, servicios públicos, mantenimiento de las administraciones, obras públicas, ayudas y subvenciones. Creo que aquí un punto importante que creo que pasa mucho en BP es que cuando hablamos de servicios, creo que se habla más de servicios públicos, o sea, es muy genérico, siempre se habla de la educación y la sanidad, pero existen muchísimos más servicios públicos, ahora lo vamos a ver. Uno de los mayores servicios públicos, por ejemplo, que da España, son las pensiones, y realmente cuando hablamos de servicios públicos nadie pone como ejemplo las pensiones. Y tenemos que explicar no tanto el servicio público en sí, sino qué genera. Es decir, si por ejemplo yo en un país desarrollado creo una carretera, que genera, pues por ejemplo, conectar un pueblo de mejor forma, de que los niños que tienen el colegio, que viven en una aldea y tienen el colegio en el pueblo, en vez de tardar 2 horas andando y tener que levantarse a las 6 de la mañana, pueda haber un autobús y a recogerlos desde su aldea hasta, por ejemplo, ese pueblo y estén allí en 10 minutos. Tenemos que ver las ventajas que generan esos servicios públicos realmente para las personas. Esto se ve muy, por ejemplo, los servicios públicos se dicen que son ineficientes, pero es que un servicio público no está atado a criterios de mercado. Un servicio público se intenta favorecer a las personas. Esto lo vemos realmente, por ejemplo, mucho, por ejemplo, aquí en Córdoba está lo que tenemos el AVE. Es un tren de alta velocidad que nos conecta en 2 horas con Madrid, que está muy lejos. Realmente el AVE, este tren de alta velocidad, no es un proyecto rentable. Entre la gente que coge el tren para ir de Córdoba a Madrid, no es rentable. Es una mala inversión. Se gastó mucho más de lo que se obtiene. Pero realmente lo que genera un servicio público de que yo realmente, si quiero, por ejemplo, vivir en Córdoba y trabajar en Madrid, tenga esa posibilidad, ¿vale? Aquí tenemos la estructura de gastos de los últimos presupuestos generales del Estado en España, que como vemos son las pensiones, un 163.000 millones, servicios generales se refiere a servicios públicos, es decir, sanidad, educación, toda esta clase de cosas. Si vemos muy atentamente, con 30.000 millones aproximadamente nos gastamos en deuda pública, es decir, en pagar la deuda pública. Otro tanto por ciento nos gastamos en desempleo y otras prestaciones, seguridad social, etcétera. Vale, ahora
Pasamos a la política fiscal y el sistema tributario. Subir los impuestos no garantiza obtener mayores ingresos. Por ejemplo, las personas con los impuestos directos, a día de hoy, en base a cómo están las reglas, realmente las personas que por sus trabajos online no necesitan, por así decirlo, residir en un país determinado, porque, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ganaba mucho dinero, pero Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid, tenía que ir a entrenar todos los días a las instalaciones del Real Madrid y no podía moverse de Madrid. Por tanto, se veía abocado a pagar aquí muchísimos impuestos, pero realmente existen trabajos y cada vez lo vemos más con las nuevas tecnologías que no se necesitan. Por ejemplo, el caso de los youtubers en Andorra, los jugadores de póker online, etcétera. Cada vez vemos cómo esto se está expandiendo y se va a expandir. Luego las empresas, o sea, trasladan normalmente, cuando se suben los impuestos a las empresas, trasladan el coste de los impuestos a sus clientes, normalmente sobre todo cuando están en una posición de monopolio. Es decir, ejemplo de esto es la tasa Google, un impuesto que se puso aquí en España para que las grandes empresas tecnológicas pagaran una serie de impuestos por los beneficios que recibían de los anunciantes, de poner publicidad en Internet. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que ese coste que le supone mayor a la empresa, esos impuestos, se los va a retribuir a las personas, a sus clientes, a los cuales les ponen anuncios en el portal, en la plataforma de Google, en el buscador de Google. ¿Por qué? Porque no existe otra opción de mercado. Realmente subir los impuestos a las empresas es útil cuando realmente se da en sectores competitivos, en sectores como el monopolio, como por ejemplo en las nuevas tecnologías que tenemos a Google, Facebook y poco más, no son efectivos. También subir los impuestos hace que tengan más incentivos de evadir impuestos, es decir, de blanqueo de capitales, de que no pagar impuestos, de que se produzca un proceso de deslocalización, de que muchas empresas abandonen la fábrica y se vayan a buscar costes de trabajo más baratos. Bajar impuestos nos conlleva a obtener menos ingresos, pero no lleva a obtener menos ingresos, pero tampoco más. Depende del contexto, es decir, depende de la libertad económica que tenga el país. Es difícil que países de cierto tamaño bajen mucho los impuestos para ser atractivos para obtener inversión o que personas con rentas muy altas por nuestros bajos impuestos vengan aquí. ¿Por qué? Porque no se pueden mantener los servicios públicos. Son las ventajas que tienen los pequeños países como Andorra y Liechtenstein. De Andorra, ¿por qué se puede permitir tener un IRPF, un ingreso de la renta de un 10% como máximo, mientras España lo tiene de un 50%? Pues porque en Andorra viven realmente más que 70.000 personas. Con los ricos, con los 3.000, 4.000, 5.000 personas súper ricas que van a vivir a Andorra, les es suficiente, por ejemplo, para poder solventar o financiar un sistema de sanidad público allí en Andorra, pero realmente eso no puede ocurrir en países en países mayores de 30, 40 millones de habitantes, que es lo que realmente ocurre. Nosotros no podemos competir a nivel tributario con esta clase de países. Los países también como Argentina, etcétera. Deuda pública. Es una forma de financiación del Estado por el que emite obligaciones que compran otros estados y entidades privadas a cambio de un interés. Los estados se financian con deuda pública, básicamente cuando tienen déficit. ¿Qué significa que un Estado tiene déficit? Un Estado genera ingresos a través de los impuestos y tiene un gasto. ¿Qué pasa cuando el gasto es mayor que los ingresos, que genera un déficit? Es decir, que yo he pensado gastarme 10.000 euros y solo tengo 8.000. ¿De dónde saco los otros 2.000 euros? Lo que emito es deuda, es decir, pido a otros entes, ya sea Estados, entidades privadas, que me pagan a mí esos 2.000 euros a cambio de un interés. En la política monetaria moderna lo que pasa es que los estados se endeudan en épocas de crisis, como puede ser, por ejemplo, ahora en el coronavirus, y en épocas de gran cantidad económica, de bonanza económica, pagan a esas deudas. ¿Qué ocurre? Ocurre realmente reducir la población a menor población, mayor riqueza. No tiene por qué, depende mucho, depende muchísimo de muchas series de sectores, pero realmente los países más pequeños, sobre todo han estado por esta clase de prácticas. Países muy pequeños como Andorra, pero no solo países muy pequeños como Andorra, países muy pequeños como islas del Pacífico, como las Islas Caimán, que se han convertido en los llamados paraísos fiscales, ¿vale? Pero no porque un país sea pequeño vaya a tener una mayor riqueza o vaya a suponerse una mayor distribución de riqueza, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, he puesto la gráfica del déficit de España, que como vemos, no he puesto el año 2020 porque se me salía de la gráfica, pero España es claramente deficitaria, es decir, gasta mucho más de lo que ingresa.
La deuda pública, ¿por qué es negativa? Esto es una cosa que nos pasa mucho en los debates. Sobre todo a la gente que tenemos algo de idea de economía, que decimos que la deuda pública es negativa. La deuda pública es negativa porque no es gratis, sino que se paga una serie de intereses que tienden a ser más elevados. En los mercados funcionan de la siguiente forma. A mayor riesgo, menor precio y mayor tipo de interés. Esto es tremendamente importante. Cuando un Estado se endeuda cada vez más, como España, que actualmente tiene un 120% del PIB, esto significa básicamente que todo lo que producimos aquí en España, si lo vendiésemos y lo usásemos para pagar la deuda, deberíamos todavía un 20% de lo que produciríamos el año que viene, realmente genera un interés y cada vez son más altos. Cuando un Estado es menos solvente, hace que esa deuda, esa obligación que emite en el mercado sea menos atractiva porque es menos segura y por tanto tú me tienes que pagar más. Por eso, por ejemplo, Argentina paga muchísimo más de deuda que España. Además, tenéis que tener una cosa en cuenta. Muchas gracias, Rafa. Tenéis que tener una cosa en cuenta tremendamente importante, ¿vale? Que es que realmente tenemos que tener en cuenta que la deuda pública aquí en España la emitimos en euros, pero normalmente la deuda pública a nivel mundial, en Argentina, en cualquier otro país se emite en dólares. ¿Por qué se emite en dólares? Porque las monedas, por ejemplo, el peso argentino tiende a devaluarse muy rápido y dicen los inversores internacionales, no, yo quiero deuda pública de Argentina, pero si te la compro me la tienes que emitir en dólares. Yo no acepto deuda pública emitida en tu propia moneda porque no me fío de ti, no tienes credibilidad. Esto pasa muchísimo en los países subdesarrollados en vías de desarrollo y es una limitación muy grande que tienen a su financiación, como ahora veremos, porque España tiene, gracias a Dios, la posibilidad de pertenecer al euro, que los inversores internacionales acepten que nosotros emitamos deuda pública en euros porque se fían de esa moneda, de la credibilidad y de la estabilidad que tiene. Esta es una de las partes más importantes que tiene la política monetaria que os explicaré. Vale, ahora la deuda pública, eso es el primer incentivo, que genera muchísimos intereses, es decir, y los intereses hacen que tengamos menos servicios públicos. Como hemos visto antes en el gráfico, que prácticamente gastamos en España tanto en servicios públicos como en pagar deuda. La deuda supone quitar recursos financieros de empresas privadas para financiar al Estado, es decir, en el mercado, los inversores privados, si un Estado emite deuda y ve que es un activo seguro, sobre todo en una época de incertidumbre, va a preferir invertir, sobre todo si es de un estilo conservador, invertir en deuda pública que dice, oye, este es un dinero que está seguro, voy a ganar poco, nada o incluso van a perder, porque muchas veces se pierde invirtiendo en deuda pública, pero realmente voy a saber que mi dinero va a estar seguro, es una forma de protegerse ante la inflación, que ahora veremos lo que es. Y eso hace que muchos fondos que se podrían destinar a empresas, para empresas privadas, para que, por ejemplo, crearan riqueza, contrataran gente, no se haga. El último punto es que la deuda pública supone una carga que dejamos a futuras generaciones y gobiernos. Es decir, la deuda pública no se puede perdonar. ¿Por qué la deuda pública no se puede perdonar? Porque, como he explicado, la deuda pública es un activo del Banco Central que respalda el pasivo del Banco Central, que es el dinero. Es decir, el dinero que es una deuda para el Banco Central está respaldado por una deuda que es la deuda pública. Esto parece un trabalengua y poco intuitivo, pero tenemos que pensar una cosa. Os he dicho antes que a día de hoy en el modelo que tenemos es el modelo fiat, en el que realmente el dinero se basa en la confianza, pero ¿la confianza de quién? La confianza de quién lo emite. ¿Y quién emite y quién produce dinero? Los bancos centrales, que es un banco central, una administración pública. ¿Qué ocurre? Que realmente la deuda es el activo que mide la confianza que tenemos en el mercado en esa administración pública. En el momento que nosotros perdonamos la deuda, lo que estamos haciendo es realmente que una cantidad de dinero que estaba respaldada en la confianza que teníamos en esa deuda ya no exista. Eso lo que provoca es inflación. Es realmente una mutualización de la deuda. Esto lo voy a explicar antes, más entendido, pero la inflación se dice siempre que es el crecimiento de los precios, pero no. La inflación es la depreciación de la moneda, es decir, que mi moneda pierde valor. Realmente la inflación es como un impuesto, pero un impuesto que nos pagan a todos. Cuando elimino deuda, realmente lo que estoy haciendo no es que se desaparezca y ya me he librado del problema, sino que realmente lo que estoy haciendo es que lo paguen los ciudadanos a través de perder poder adquisitivo, es decir, de poder comprar menos bienes y servicios. Vale. Ahora pasamos a la política monetaria.
Es la acción realizada por el Banco Central para cambiar la cantidad de dinero, determinar el precio del dinero, que es el tipo de interés, y el coste del dinero, que es el tipo de interés, y la cantidad de dinero para alcanzar una serie de objetivos. Es llevada a cabo por el Banco Central, que es la entidad que posee el monopolio de la producción y distribución del dinero en una nación o bloque de países. A su vez, es la institución que dicta la política monetaria y oferta el dinero en la economía. Su objetivo es mantener la estabilidad económica e inflación entre el 0 y el 2%. A día de hoy esto no está todavía claro porque la Reserva Federal cambió este objetivo en agosto de 2020 probablemente. Y probablemente cambien a nivel mundial, porque normalmente aquí en España, ¿por qué se pierde la confianza al perdonar la deuda pública? No me quedó claro. A ver, no se pierde el derecho de varias veces para la economía. También se ha perdonado deuda. A ver, no se perdona deuda, se monetiza deuda, ¿vale? Carlos, que creo que son conceptos que confunden, ahora lo explicaré. Si quieres en un país no puedes permitirte que se condene la deuda. Efectivamente. Vale. Vamos a explicar cómo funcionan los bancos centrales, ¿vale? Existen, como he dicho, los objetivos del Banco Central es mantener la estabilidad entre un 0 y un 2%. ¿Qué ocurre? Los bancos comerciales necesitan dinero. ¿Por qué necesitan dinero? Porque un banco comercial, a medida que se funda, lo que pasa con todas las empresas es que estabiliza su nivel de ingresos. ¿Cuáles son los ingresos de un banco central? La gente que da depósitos, que le lleva dinero, que como ya he explicado con el sistema de reserva fraccionaria, lo que ocurre con ese dinero es que el banco lo invierte. Que un banco comercial es un negocio súper rentable. ¿Por qué? Porque como hemos visto en su balance, yo invierto muy poco, pero puedo ganar muchísimo. Tiene una altísima rentabilidad un banco. Un banco sirve muy bien. Sirve tremendamente. Ahora, ¿qué ocurre? Realmente los bancos tienen 4 opciones para financiarse, ¿vale? A grandes modos. Una primera forma es financiarse con los depósitos, pero hay veces que los depósitos no son suficientes. Tenemos que considerar que un banco siempre quiere conseguir más dinero, porque el dinero es como su materia prima, es con lo que funciona. Otra opción del banco es la titulización, que es un mecanismo muy complejo que lo que hace es que los bancos puedan crear todavía más dinero, pero como no tengo tiempo y voy ya muy ajustado, no lo voy a explicar, ¿vale? Si lo queréis saber al final, me lo preguntáis. En la otra parte, en un banco, lo que puede hacer también es acudir a las subastas, las subastas que realiza un banco central. ¿Qué son las subastas? Las subastas no es que apuesten, es un préstamo, básicamente, como ahora explicaré. Que un banco central puede producir dinero, es decir, crear dinero de 3 formas diferentes. Tenemos que tener muy en cuenta que los bancos no son como la mayoría de gente piensa, los bancos centrales. La mayoría de gente piensa que los bancos centrales es algo así como la casa de papel, que tenemos ahí una impresora muy grande y el Banco Central es el único que puede imprimir dinero, imprime dinero, se lo va a los bancos y esto es alegría. Realmente se lo reparte a las personas tienen más dinero y pueden invertir y hacer más cosas. Eso es lo que piensa la mayoría de gente que ocurre con el Banco Central Europeo, con los bancos centrales. No, los bancos centrales realmente tienen 3 mecanismos por los que funcionan. Un mecanismo de operaciones de mercado abierto, un mecanismo de coeficiente de reserva y un mecanismo de tipos de interés o facilidad de crédito. El último no lo voy a explicar porque es demasiado complejo para PP y ya voy un poco pasado de tiempo, ¿vale? El dinero no se imprime a día de hoy, porque eso sería estúpido. A ver, el dinero, básicamente, Bolivia, ¿qué pasa? Bolivia y Perú. Los casos de Perú, Bolivia y Perú también utilizan, todos los bancos centrales utilizan los sistemas que voy a explicar en mayor o menor medida. La capacidad de usar estos sistemas se basa en la credibilidad, ¿vale? Un banco central, mientras más estable sea su moneda, mientras mejor piensen de él o mejor experiencia tenga en base a los mercados, mayores mecanismos puede usar. Por eso, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que es el que tenemos aquí en Europa, puede utilizar mayores políticas y mayores mecanismos que, por ejemplo, el Banco de Bolivia o el Banco de Perú, ¿vale? Se basa mucho en la credibilidad. Economía se basa en la confianza y en las expectativas. Bueno, ¿cómo se crea el dinero? Realmente los bancos tienen 2 opciones. Se les perdonó la deuda. Realmente no conozco el caso de Bolivia y Perú en la época de... No conozco realmente el caso de Bolivia y Perú. Sé que Perú
constitucionalmente tiene la limitación de deuda pública, es decir, que no puede gastar deuda pública, creo. Si no me equivoco, que lo pusieron hace pocos años, pero no estoy tan puesto del caso de Bolivia y Perú. Bueno, volviendo al punto de política monetaria y operaciones de mercado abierto. ¿Qué ocurre cuando un banco central comercial necesita dinero? Puede hacer dos cosas. Una, acudir a que otros bancos le presten dinero. Dos, acudir al Banco Central Europeo. ¿Esto de qué va a depender? Del tipo de interés. El Banco Central Europeo, ¿qué hace? Con las operaciones de mercado abierto, que son principalmente cómo se crea dinero. Crea dinero de forma digital, es decir, un operario en el Banco Central te crea unas teclas y crea un depósito. Este dinero digital se subasta, pero realmente no se subasta, sino que es como un préstamo. Este dinero de nueva creación se debe, normalmente el Banco Central Europeo dice, este dinero de nueva creación yo te lo doy y me lo tienes que devolver aquí en 6 meses pagando un tipo de interés, que este es el tipo de interés que nos interesan, que te dice a lo mejor de un 2%, un 1%, y este dinero no te lo doy gratis, yo el banco comercial, porque me lo tienes que avalar. ¿En qué me lo avalas? En deuda pública. Esto tiene todo el sentido del mundo cuando entendemos realmente que el dinero se basa en la confianza. O sea, si realmente la confianza en un Estado, ¿y qué activo proporciona la confianza en un Estado? La deuda, ¿vale? Realmente, si yo emitiese dinero sin nada que lo respaldase, sin ningún activo que lo respaldase, el dinero no valdría nada, el dinero es un trozo de papel, ¿vale? Este concepto creo que tiene que quedar muy claro. Le da deuda pública, el equivalente de ese dinero que le entrega en deuda pública y se lo tiene que devolver. Este tipo de interés que da el Banco Central Europeo es un tipo de interés máximo. ¿Por qué? Porque mira, un banco como piensa, oye, ¿cuál es el tipo de interés que tiene el Banco Central Europeo? Oye, un 5%. Si cualquier banco otro comercial quieres pedirle un préstamo y te produce y te propone, por ejemplo, un tipo de cambio de un 6%, tú no lo vas a comprar nunca. ¿Por qué? Porque podemos tenerlo más barato en el Banco Central Europeo. Siempre te lo vas a poner por debajo del precio del Banco Central Europeo si un banco comercial lo adquiere. Por ejemplo, un tipo de cambio, te dice un banco comercial, otro banco comercial que te presta dinero a un tipo de un 3% y el tipo oficial del Banco Central Europeo es del 4%, dice el banco comercial. Sí, ese lo hacemos porque me sale más rentable. Ese tipo, todas las sumas de todas esas operaciones de préstamos que se realizan en el sistema interbancario llegan a un tipo en el sistema europeo que se llama Euribor. El Euribor es un tipo que sirve, por ejemplo, para realizar la hipoteca. ¿Esto por qué se produce? Porque un banco es igual que una empresa, tiene ingresos y gastos. ¿Cuáles son los ingresos de un banco? Los intereses que recibe por los préstamos. Básicamente eso. ¿Cuáles son los gastos? El coste que le causa obtener ese dinero. ¿Cuál es ese coste? El Euribor, es decir, al tipo al que me presta el dinero los otros bancos, que normalmente siempre va a ser más barato que el tipo de referencia que pone el Banco Central. Por tanto, el Euribor es solamente el margen, por eso siempre las hipotecas de tipo variable son a lo mejor el Euribor más un 2%. Así el banco siempre se cerciora de que va a ganar, ¿vale? ¿Esto por qué lo hace esta modificación el Banco Central? Porque a mayor tipo de interés, menor dinero estarán dispuestos los bancos a adquirir. Y mientras menor tipo de interés, mayor cantidad de dinero están los bancos dispuestos a adquirir. ¿Esto qué significa? Que si yo bajo los tipos de interés, el banco se va a financiar más barato y va a poder ofrecerle a sus clientes préstamos más baratos, ¿vale? Y eso hará que haya inversión, que la gente invierta y se aumente la oferta y eso da un incentivo para que se aumente el crecimiento económico. Otro tipo, el segundo sistema que tenemos, los coeficientes de reserva mínima. Como he explicado antes, los bancos comerciales están obligados de si tú llevas 100 euros y creas un depósito, 99 euros, como he dicho, en Europa, en otros países puede variar este porcentaje, se traslada, lo utiliza el banco para realizar préstamos, etcétera. Solo se queda o guarda un 1%, que es por si viene gente a sacar dinero del banco, etcétera, que es el mínimo legal que establece el Banco Central. ¿Cómo aumenta la oferta monetaria el Banco Central? Así, la cantidad de dinero que se crea el Banco Central. Pues, oye, pone un coeficiente de reserva mínimo más bajo. Si el coeficiente de reserva mínimo, pongamos que está en el 3%, lo baja al 1%. Esto hace que los bancos de los depósitos puedan obtener aún más dinero para invertir, etcétera. Esto ayuda a que los bancos, por así decirlo, puedan realizar préstamos más baratos.
Mientras que al contrario, si sube este coeficiente de reserva y lo sube de un 1 a un 5%, esto significa que por cada 100 euros, 5 euros tiene que guardarlo el banco comercial y no puede hacer nada con ellos. Esto limita la capacidad de creación de un banco, ¿vale? Política monetaria. Los tipos de interés al día, esta parte no la saltamos, esta también. Impacto de los mecanismos en política económica. Los bancos comerciales se financian si bajan los tipos de interés de forma barata, por lo que pueden ofrecer préstamos más baratos. Esto hace que, por ejemplo, las personas tengan mayor dinero para invertir, etcétera, y provoque un mayor aumento económico, porque una persona puede, por ejemplo, que conseguir un préstamo más fácil, montar una empresa, etcétera, o no solo un préstamo. También puede conseguir, no solo tiene que montar una empresa, también puede conseguir un préstamo, por ejemplo, para comprarse una casa. Si la gente, como ya he explicado, las hipotecas son más baratas, la vivienda es más accesible, se construyen más viviendas, se da más trabajo a esas personas, etcétera. Segundo punto de los impactos de política monetaria es que también pueden provocar distorsiones, lo que llamamos las burbujas. ¿Por qué se da? Pues muy fácil. Si hacemos que los bancos se financien de forma más fácil, normalmente lo que pasa es que a ti no te dan, tú llegas al banco y te dan un préstamo directamente, sino que te hacen un estudio para que cerciorarse, el banco no es tonto, para que tenga los dineros, para que tenga las fuentes de ingresos suficientes para pagar ese préstamo. ¿Qué ocurre? Cuando un banco se financia realmente de forma más barata, tiende a dar préstamos de forma más fácil. Eso tiene una parte positiva, como ya he dicho, que aumenta el crecimiento económico, pero una negativa que se pueden crear burbujas. Por ejemplo, pueden dar préstamos a personas que no deberían habérselo dado. Esto es lo que pasó en España con la burbuja inmobiliaria, que realmente se dieron muchos préstamos a personas que por sus trabajos en un momento dado de crecimiento económico ganaban mucho dinero, pero es que iban a dejar de ganar mucho dinero en el momento que realmente esa actividad económica, que no era una actividad económica que se pudiese mantener, bajase. Y eso es lo que pasó, que se dieron muchísimos préstamos que luego la gente no fue capaz de pagar, les quitaron sus casas, etc. Tenemos que tener en cuenta que estos mecanismos sirven para controlar la inflación, pero la política monetaria es más eficaz para reducir la inflación que reducir la deflación. ¿Esto qué significa? Que, oye, que es más eficaz subiendo los tipos de intereses. Es decir, subir los tipos de intereses significa que lo que hace es que los bancos tengan un mayor coste de financiación, unos mayores costes y por tanto tengan que hacer préstamos con un mayor tipo de interés. Por tanto, el préstamo sea menos accesible. Esto lo que sirve es para controlar la inflación, porque cuando se da mucho crecimiento económico, si realmente suben los tipos de interés, primeramente hay muchas empresas que, por ejemplo, se financian a través de los bancos, piden letras, piden etcétera, y ahora tienen mayor dificultad de conseguir crédito. Una empresa normalmente en su estructura de gastos, los gastos que son más fáciles de eliminar son los gastos de los trabajadores, que son los de despidos, porque una máquina que hace, una máquina la vende, pero imagínate que yo tengo una empresa que me dedico a hacer pegatinas. ¿Cuántas empresas hay en España que se dedican a hacer pegatinas para botellas? Pues no sé, 15. Imagínate que yo entonces lo que quiero es reducir una máquina. Primero, pierdo capacidad de producción. En segundo, a ver quién me compra una máquina de esas características, etcétera. Así que lo más fácil es que realmente se crearon. Y lo que me pasó es que realmente hace que las empresas despidan trabajadores, que es un efecto que también causa la política monetaria cuando se suben los tipos de inflación. También esto afecta porque, por ejemplo, las personas ahora, una hipoteca es mucho más cara, muchas menos personas se pueden permitir comprar una vivienda, por tanto, muchas menos viviendas se construyen, eso equivale a mucho menos trabajo y a mucho menor consumo y mucho menor crecimiento económico, ¿vale? Esto no lo saltamos, esto es un balance del Banco Central Europeo, en el que vemos que tiene 1 billón, estos son billones, de préstamos, tiene medio billón de oro, a día de hoy todavía los bancos centrales guardan oro, préstamos a bancos, bonos, el activo, esto es el activo, como podéis ver, bonos, dentro de estos bonos aquí está 2 millones y pico son de deuda pública, pero no solo de España, sino de todos los estados de la Unión Europea y otros activos. Pues, realmente os he dicho que los bancos centrales solo exigen como garantía al dinero que le prestan a un banco comercial la deuda pública. Realmente esto no es cierto. Realmente también tienen una lista
de activos que creen que son lo suficientemente líquidos, es decir, lo suficientemente solventes, fiables, creíbles, por los que te aceptan cambiarte dinero, los que aceptan que utilizas como aval para que te den dinero, ¿vale? Y aquí, como vemos, el pasivo de... ¿Cuál es el pasivo de un banco, del Banco Central Europeo? Pues son billetes, 1,5 billones de euros, depósitos de los bancos y otros pasivos. Vale, limitaciones de la política monetaria. Primeramente, efecto Castillón. Es que al crear dinero tiene una mayor ventaja los que lo reciben primero, porque los precios tardan en adecuarse a la nueva cantidad de dinero. Es decir, cuando tú aumentas la oferta monetaria, que es cuando básicamente el banco baja los tipos de interés y permite a los bancos financiarse de forma barata para que den más dinero, que es la forma de la que a día de hoy se crea dinero, lo que está haciendo realmente es que los precios no son automáticos. No es yo creo más dinero y ya los precios se estabilizan, sino que las personas que primeramente reciben esta cantidad de dinero se ven beneficiados y tienen una ventaja comparativa frente a los demás. Esto pasa muchísimo con los propios bancos comerciales, con personas cotadas al poder, las inmobiliarias, etcétera. Luego, el retardo de la toma de decisiones. Hay que bajar los tipos de intereses hasta que ese efecto llega a los ciudadanos, pasa un tiempo largo. Como he dicho, tiene mira. Para que los bancos presten más, oye, tenemos que bajar los tipos de intereses. Tiene que comprarnos, tiene que venir el banco a comprarnos dinero. Tenemos que prestarle el dinero a esas personas. Realmente esto lleva un tiempo. Esto no ocurre con la política fiscal. Esto se ve muy fácil con el ejemplo de las mascarillas. Las mascarillas bajaron su precio porque bajaron el IVA de un día para otro. En un fin de semana aquí en España las mascarillas a lo mejor te costaban, no sé, una mascarilla, 1 euro, vamos a ponerlo, y al siguiente fin de semana que bajaron el IVA, el impuesto sobre el consumo aquí en España costaban 70 céntimos. Como he dicho, la política monetaria es más eficaz enfriando la economía. ¿Por qué? Porque los bancos centrales lo que están obsesionados con abaratar el préstamo, pero tenemos que tener en cuenta que las personas, por mucho que abaraten el préstamo, realmente esto no nos va a llevar, por así decirlo, a que esas personas obtengan préstamos. Es decir, en una época, por ejemplo, ahora con el coronavirus, que en España había... de lo que es la creación de dinero que puedan realizar los bancos comerciales para que no nos confundamos como algo que no existe. A ver, Paco, el dinero funciona de esta siguiente manera. El dinero en sí no vale nada, ¿vale? El dinero está respaldado en algo. Antes estaban respaldados en un activo real, algo que sí tiene dinero, que es el oro. El oro sí vale de por sí mismo. Pero a día de hoy no está respaldado en oro porque tenemos tanta cantidad de dinero, todos los países emiten tanta cantidad de dinero que es imposible respaldarlo en el valor del oro. Por ejemplo, en Estados Unidos se decía que cuando estaba el tipo de cambio en el patrón oro, $30 equivalían a una onza de oro. A día de hoy necesitas $1.500 para comprar una onza de oro. Ahora mismo lo que se basa es la confianza, ¿vale? La confianza en lo que ya he explicado que ha estado. Bueno, es más eficaz enfriando la economía. Esto lo tenemos que explicar por qué es más eficaz enfriando la economía que intentando que aumente el crecimiento económico. Porque por mucho que abarates tú el coste de financiación, los préstamos, si estamos en una época de incertidumbre, por ejemplo, a las personas de los bares no van a pedir un préstamo para mantener su negocio. ¿Por qué? Porque ven que las perspectivas son malas, ven que le están cerrando todos los días, ven que su negocio no tiene futuro. Por tanto, no van a pedir un préstamo. Es decir, las limitaciones de la política monetaria es que se basan en que las personas vayan a pedir un préstamo, pero si realmente las personas ven que la situación económica es muy mala, no van a pedir préstamos porque se van a poner la soga al cuello. ¿Para qué me voy a poner un préstamo? ¿Para arruinarme más, que me quiten la casa, etcétera? Son las clases de cosas. En los países en desarrollo estamos limitadas porque la política monetaria tiene la finalidad de financiar la deuda pública. Es decir, monetizar deuda. Esto es lo que ocurre en Venezuela y en Argentina y por lo que se dan los procesos de hiperinflación, es decir, de que el dinero no vale nada. Y como ya he dicho, la subida de los tipos de interés muchas veces genera paro.
¿vale? Genera que muchas personas pierdan sus empleos para controlar la inflación. Esto es una cosa que ha visto la Reserva Federal y por eso ha cambiado sus objetivos. Esto llevaría a una explicación más larga, pero como vamos al límite de tiempo, no tenemos tiempo. Monetización de deuda pública. ¿Qué es la monetizar la deuda? Es el proceso por el que el Banco Central aumenta la oferta monetaria, aumenta la cantidad de dinero para adquirir deuda pública. Es decir, si yo soy el Estado y tengo la capacidad de crear dinero, por tanto, creo dinero para autofinanciarme. Es como una autofinanciación. En Europa está prohibido monetizar deuda de forma directa. ¿Qué significa monetizar deuda de forma directa? Significa que yo creo dinero y ese dinero, el Banco Central crea dinero y con ese dinero compro deuda. Eso es monetizar deuda de forma directa. Lo que sí se permite, sobre todo en épocas de crisis, que ahora mismo lo está haciendo el Banco Central Europeo, es monetizar deuda de forma indirecta. Es decir, yo, Estado, pido dinero prestado a los inversores, me lo compran los inversores privados y yo, Banco Central Europeo, creo dinero para comprárselo a esos inversores privados. Esto realmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque los inversores privados me van a comprar al Estado toda la deuda porque dicen esto no tiene riesgo alguno, porque sé que me lo va a comprar el Banco Central. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando monetizar deuda es provocar, lo que provoca es que aumente la cantidad de dinero. Y esto aumenta la inflación, haciendo que las personas pierdan poder adquisitivo. Monetizar deuda, lo único que es mutualizar deuda. En vez de que toda la deuda que ha adquirido un Estado la pague un Estado, lo que hacemos es crear dinero, que estamos haciendo que las personas pierdan poder adquisitivo porque se deprecia el poder de mi moneda, puedo comprar menos dinero y ahora lo que estamos es pagándola entre todos, entre las cosas porque podemos comprar menos cosas, somos más pobres. Básicamente, esto es lo que ocurre en Venezuela, esto es lo que ocurre en Argentina. Por eso monetizar deuda no se debe hacer, porque realmente es como crear un impuesto. Lo que pasa es que es un impuesto de forma indirecta, menos evidente, que la gente no se da cuenta, la gente no reclama, etc. Pero tiene unas consecuencias terribles para las personas, como ahora explicaré la inflación. También provoca la depreciación de la moneda por la pérdida de la credibilidad. ¿Qué va a pasar si yo he dicho que todo se basa en la credibilidad que tenga el mercado? Si yo soy un inversor privado y veo que Venezuela crea dinero para comprar su propia deuda, ¿cómo he dicho que funciona el mercado monetario? Básicamente, en la credibilidad, es decir, en la credibilidad, yo no me creo al Estado argentino, no. Lo que estoy haciendo es que yo, si tengo, porque yo sé cómo funciona, un inversor sabe cómo funciona la inflación y sabe que la moneda que tiene va a perder valor. Si yo tengo, por ejemplo, no sé qué moneda tiene en Venezuela, bolívares, no sé exactamente qué moneda, o por ejemplo, en Argentina, pesos argentinos. Si yo tengo pesos argentinos y veo que está haciendo eso, está monetizando deuda, yo veo que mi moneda va a perder valor. Por tanto, ¿qué hago? Pues cambiarla por otra. Es lo que se hace en Argentina, que lo tienen que prohibir muchas veces, que es cambiar su moneda por dólares, por una moneda estable que no me haga a mí perder adquisitivo. Esto es un efecto de monetizar deuda que lo que hace es que, por así decirlo, mi moneda se devalúe más, pierda más valor. ¿Qué es la inflación y por qué es negativa? Es la pérdida de poder, es la depreciación del dinero, es la pérdida de poder adquisitivo. Es muy negativa porque afecta sobre todo a un grupo de personas vulnerables. En los países en desarrollo, la inflación es tan mala porque las personas viven al día. Es decir, las personas no tienen ahorros y tienen una cantidad de dinero fijo para vivir. Una subida de los precios produce que, por ejemplo, no puedan adquirir determinados bienes. Si yo, por ejemplo, gano solo 2 euros y sé que 1 euro es para pagar mi casa en un país subdesarrollado, no sé, un país de África, gano 2 euros al día, sé que con 1 euro pago mi casa y pago el agua, por ejemplo, y con otro euro pago el pan y las cosas para comer. Si sube la inflación, realmente yo ya con esos 2 euros que yo gano no puedo pagarlo. Normalmente los salarios tienden a revaluarse después de la inflación, es decir, que durante un tiempo yo voy a perder poder adquisitivo, pero esto es sobre todo terrible en las personas que viven que no tienen que viven, por ejemplo, desempleados, que están en paro, que no tienen ingresos. ¿Por qué? Porque ven como la ayuda, si hay ayuda en ese país, como las ayudas de ese país cada vez pueden comprar menos cosas. O, por ejemplo, a los jubilados, que los que tampoco se suelen actualizar. Las personas que tienen una jubilación, cuando ven que sube la inflación, realmente lo que están perdiendo para adquisitivo, pueden comprar menos cosas. Es decir, afecta sobre todo a grupos vulnerables. La inflación provoca la destrucción del ahorro, porque el dinero pierde valor. Es decir, si yo tengo 100 euros en el banco y empieza esa inflación, realmente esos 100 euros en el banco, yo antes podía comprarme una casa y ya no me puedo comprar nada. O solo me puedo comprar un coche.
Dificulta el emprendimiento, debido a que si existe una inflación muy rápida, yo no puedo calcular cuánto me van a costar las cosas, porque es que hoy quiero emprender y crear una panadería y la harina vale 100 euros, pero es que mañana pasado vale 200 y pasado vale 300. Entonces no puedo calcular una estructura de costes y es muy difícil que se emprenda. Produce el encarecimiento de las exportaciones, especialmente en países en desarrollo que dependen de bienes de inversión. Esto pasa mucho en Argentina, por ejemplo. En Argentina, que depende mucho su industria de máquinas, de bienes desarrollados que vienen de otros países para construir coches, etcétera. Realmente, si se produce las hiperinflaciones, con sus pesos argentinos normalmente el mercado, como veremos, tiene la hegemonía del dólar. Está expresado en dólares. Por tanto, puedo comprar menos máquinas, puedo invertir menos en mi economía, etc. ¿Vale? Explicado política monetaria exterior. Aquí vamos a ir rápido. La política monetaria exterior se basa en una estructura organizativa de compra y venta de distintas monedas, en un tipo de cambio, un precio relativo de los bienes y servicios respecto a una moneda respecto a la otra. Es decir, un euro equivale a 2 dólares. Existe una demanda de divisas, es decir, que la demanda, una moneda extranjera de residentes en países para pagar a residentes extranjeros. La demanda que, por ejemplo, desde España tenemos de dólares para pagar a la empresa americana en dólares. Y la oferta de divisas es la oferta que tienen en Estados Unidos de euros para pagar a las empresas europeas en euros. Mayor demanda de divisa hace que el tipo de cambio aumente y viceversa, y la mayor oferta de divisa hace que el tipo de cambio disminuya y viceversa. Apreciación. El precio de una moneda sube respecto a otra. Es decir, por ejemplo, un euro equivale a 2 dólares. Una apreciación sería que un euro equivale a 3 dólares. Ahora un euro se ha apreciado sobre el dólar. Esto hace que las exportaciones, la inflación y la inversión disminuyan. ¿Por qué? Porque realmente cuando una moneda exportaciones, inflación, inversión disminuye. Vale, me he perdido, que es que leí un comentario. Las exportaciones, ¿por qué se produce esto? Realmente se produce porque al aumentar el precio, de mi moneda respecto a otra, mis bienes valen más para los estadounidenses. Es decir, si yo les exportaba patatas, ahora las patatas en dólares, son más costosas pagarlas por el tipo de cambio. Por tanto, se demandan menos mis patatas y por tanto vendo menos patatas al exterior a otros países. Inflación. ¿Por qué? ¿Por qué me produce inflación? Pues me produce inflación realmente porque, claro, mi moneda ha aumentado de valor respecto a otra moneda. Esto hace realmente que suba. Si mi moneda ha aumentado de valor respecto a otra, esto es muy posiblemente porque ha aumentado, se ha depreciado. O porque se ha depreciado la otra moneda, es decir, el dólar estadounidense, o porque mi moneda ha producido un proceso de deflación, es decir, que yo puedo comprar más cosas ahora con euros que antes. Y la inversión, ¿por qué disminuye? Porque, hombre, cuando sube mi moneda, realmente para los inversores estadounidenses es menos rentable invertir en activos financieros, por ejemplo, que estén en euros. ¿Por qué? Porque cuando realicen el tipo de cambio van a obtener menos dinero. Es favorable sobre todo para la industria que compra exterior. Por ejemplo, en Argentina, la industria automovilística que compran, por así decirlo, muchos bienes de capital, máquinas para construir. Si las máquinas si yo con mi moneda puedo comprar, vale más que la moneda del otro estado, en este caso Estados Unidos, y se aprecia, puedo comprar más máquinas. La depreciación justamente lo contrario, la moneda baja de precio respecto a la otra. Esto es lo que hace, por ejemplo, el yuan o China, que devalúan su moneda. Realmente tenemos que tener en cuenta que todos los países devalúan su moneda. Esto es un elemento de política monetaria exterior. Esto hace, por el mismo mecanismo que he explicado, una exportación, inflación y la inversión aumenta. Es todo lo contrario. La política monetaria exterior es un instrumento de política exterior. Un ejemplo, su moneda para perjudicar a Estados Unidos en la guerra. Por ejemplo, devalúa China su moneda para perjudicar a Estados Unidos en la guerra comercial. Intervenciones. En los mercados de divisas pueden ser de dos tipos.
el Banco Central dicta un tipo de cambio fijo. Es decir, yo soy China y voy a decir que un yuan equivale a 5 dólares. ¿Qué pasa cuando ese yuan se aprecia? Porque estamos en un sistema de mercado, es decir, sube. Es decir, por ejemplo, mi moneda se aprecia respecto al dólar, es decir, sube su valor. Pues yo, como el Banco Central, lo que hago es rápidamente, con la moneda, comprar yuanes, por ejemplo, yo retiro yuanes. A ver si lo explico bien porque me lía un poco. Yo retiro yuanes. Sube respecto a aquí. Un momento. Manipular su divisa. Vale. Es bastante sencillo. Yo tengo yuanes y digo que son 5. ¿Qué pasa cuando son 6? Por ejemplo, cuando el yuan pasa a valer 6, es decir, se aprecia 6, el tipo de dólar americano son 5. Si se aprecia el yuan pasa a valer 4. ¿Qué ocurre? Pues yo lo que hago es emitir deuda pública china, retiro yuanes del mercado para que haya menos yuanes, a la vez menos yuanes, por tanto, la moneda se aprecia. Es decir, bajo la oferta de la cantidad de dinero que produzco yo en yuanes para que suba el precio, ¿sí?, del yuan respecto del dólar. ¿Y qué pasa cuando la moneda se devalúa? Muy fácil. Sí. Por ejemplo, digo que el tipo de cambio es de 5 dólares, de 5 yuanes por dólar. Y la moneda pasa a valer 4 yuanes por dólar. Se devalúa. Pues yo lo que hago es ese dólar que se ha devaluado lo pongo en el Banco Central. Es decir, yo con las reservas que tengo yo de yuanes, lo saco al mercado, de dólares, perdón, lo saco al mercado y con esto hago que se vuelva a igualar. Vale, gracias. Luego existen los tipos de cambio de flotación controlada que permite fluctuar la moneda entre dos valores. Este tipo de cambio lo tiene, por ejemplo, China. Ahora sí, yo, por ejemplo, digo, como Estados Unidos, que el dólar entre un valor de 2 a 6 voy a permitir que fluctúe. Es decir, yo como Banco Central no intervengo. Mientras el dólar respecto al yuan valga entre 2 a 6, 2 a 6 dólares valga un yuan, yo no intervengo. Cuando pasa de ese tipo, intervengo de las siguientes formas que he explicado. Esto no lo vamos a saltar, El trimestre de la política económica. 5 minutos y acabo. El trimestre de la política económica no existen, que existen 3 objetivos en política monetaria internacional que son imposibles de conseguir a la vez: la libre movilidad de capital, el tipo de cambio fijo y la política monetaria autónoma. ¿Por qué? Ejemplo de esto. La libre movilidad de capital significa que yo puedo cambiar libremente mi dinero de un país a otro. Por ejemplo, que yo soy un inversor chino, estoy en China, tengo nacionalidad china, mi dinero está en yuanes, pero yo me lo puedo llevar a un banco suizo, por ejemplo, o a cualquier otro lugar del mundo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, vamos a pensar que yo soy Argentina. Tengo un tipo de cambio fijo y una libre movilidad de capital y veo que hay una recesión. Cuando hay una recesión, el Banco Central Europeo, ¿qué hace? El Banco Central Europeo lo que hace es aumentar la oferta monetaria. ¿Cómo se aumenta la oferta monetaria? Bajando los tipos de interés, ¿vale? Es siempre lo contrario. ¿Esto qué hace? Bajar el tipo de interés. ¿Qué ocurre cuando baja el tipo de interés? Que, oye, es que ahora los bancos van a bajar el tipo de interés de los préstamos porque se financian de forma más barata, pero es que también va a bajar el tipo de interés. También va a bajar el tipo de interés que me daban a mí por tener mi dinero depositado en un banco, por ejemplo. Ahí yo estoy viendo que estoy perdiendo rentabilidad, que hace un inversor. Hace que los capitales busquen mejores tasas en el extranjero. Es decir, yo busco mejores tipos de interés y me llevo mi dinero a otro país. ¿Qué pasa? Que realmente yo me llevo mi dinero a otro país, ¿cómo? Pues intercambio mi moneda. Si tengo euro y lo quiero llevar a Estados Unidos, por dólares. Esto hace realmente que comprar la divisa extranjera que venderla. Yo al vender esta cantidad de euros en dólares, lo que hago
es que se aprecie la moneda. Si quiero mantener un tipo de cambio fijo, claro, tengo que hacer justamente lo contrario que he hecho al comienzo, aumentar la oferta monetaria para aumentar el tipo de interés para que esta gente no se vaya, porque si no el tipo de cambio se me aprecia. Cuando tengo un tipo de cambio fijo, no puedo tener una política económica autónoma, es decir, no puedo bajar y subir los tipos de interés, aumentar la oferta monetaria como yo quiera, ¿vale? Es incompatible. El ejemplo paradigmático por esto, Argentina tiene una economía muy complicada porque es muy susceptible sobre su tipo de cambio y tiene este tipo de dilemas, es decir, que no puede tener realmente una política monetaria autónoma porque en el momento que intenta realizar esto, pierde algunos de estos tres objetivos porque no se pueden conseguir los tres objetivos a la vez, solo se pueden conseguir dos. Vale, última moneda. El dólar es la moneda hegemónica del mundo. Estados Unidos, en la política monetaria internacional, tiene una ventaja increíble. ¿Por qué? Porque es la moneda de reserva del mundo. Aquí tenéis el dato. El 61% de la moneda que guardan los inversores privados, los bancos centrales en sus reservas de monedas extranjeras, etcétera, son dólares estadounidenses. ¿Vale? Luego tenemos el euro. Esta es una de las grandes razones de por qué un 20% es el euro, y luego ya vendría el yen, la libra, el yuan, etcétera. Esta es una de las grandes razones de por qué España, por ejemplo, sí puede emitir deuda pública en la moneda que tiene, que es el euro, porque se fían de ellos, porque la mayoría de personas tienen euros porque tienen una gran credibilidad. ¿Por qué las causas de la hegemonía del dólar? El tamaño de la economía de Estados Unidos y la estabilidad del dólar. Existen otra clase de monedas tremendamente estables, es decir, que no fluctúan poco, que tienen poca inflación, que se mantienen siempre entre el 0 y el 2%. Por ejemplo, el franco suizo. ¿Qué ocurre? Que es que realmente Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y tiene una capacidad de crear endeudamiento muchísimo mayor que Suiza, que tiene 8 millones de habitantes. ¿Vale? Y además la economía estadounidense está muy diversificada. ¿Qué significa que está muy diversificada? Pues que crean toda clase de bienes y servicios. Es decir, que yo teniendo dólares, lo mismo, me puedo comprar un coche, que me puedo comprar patatas, porque también producen patatas, que puedo comprar algodón, que puedo comprar cualquier cosa. Esto no ocurre en la mayoría de países. Por ejemplo, los países de Arabia, de Medio Oriente, lo único que producen básicamente y que exportan son petróleo, básicamente. Por tanto, sería, si yo no quiero comprar petróleo, sería estúpido tener esta clase de moneda porque lo único que produce este tipo de economías son esas materias primas, ¿vale? 3 motivos históricos. Como ya expliqué al principio de la presentación, en los acuerdos de Bretton Woods, realmente se creó ya que el dólar era la única moneda que se podía intercambiar por oro, porque eran los únicos que tenían suficiente oro en aquel entonces. Y la cuarta motivo de esto es que Estados Unidos utiliza su moneda, no la utiliza su moneda solo él, sino que lo utilizan otros países como Ecuador, El Salvador, Panamá, etc. Consecuencias de la hegemonía del dólar. En una economía dólar, el dinero tenemos que entender que funciona como cualquier otro tipo de bien y servicio en una economía, por las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, yo tengo 100 euros y tengo 100 bienes. Si yo aumento la cantidad de euros y pasa a ser 120, puedo adquirir menos bienes, ¿vale? Es tan fácil como dividir 120 entre 100. ¿Qué ocurre? El dólar no está establecido a estas normas. ¿Por qué? Porque en Europa o en los países estamos establecidos nuestra moneda, ¿quién lo utiliza? ¿Quién utiliza el peso argentino? Los argentinos, no lo utiliza nadie más. Pero realmente en la economía estadounidense el dólar es que lo utiliza todas las personas. Es que la mayoría de transacciones, el 99% de las transacciones económicas que se hacen a nivel internacional se hacen en dólares. El 90% prácticamente. Esto hace que el dólar está en todos los países, su demanda no corresponde a Estados Unidos, corresponde a todo el mundo. Esto le da mucho mayor margen para aumentar su oferta monetaria. Es decir, a mí, yo Estados Unidos, ¿cuándo se va a producir inflación? Cuando la oferta supera la demanda. Es decir, la inflación, si crece la economía, realmente no se produce inflación. ¿Por qué? Porque a lo mejor crece de 100 euros a 120 euros, pero ahora en vez de 100 bienes producimos 120. Eso no se produce inflación porque no se deprecia la moneda. Creo que ahora me estoy explicando con más claridad que antes, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con Estados Unidos? Que Estados Unidos no sigue estas reglas. Estados Unidos la demanda que tiene de dólares viene de todo el mundo. Esto hace que Estados Unidos pueda endeudarse muchísimo, monetizar deuda de la forma que he explicado, de forma indirecta,
porque Estados Unidos no monetiza su deuda de forma directa, porque perdería mucha credibilidad ante sus inversores y otra serie de cuestiones económicas menos relevantes, ¿vale? Y financiarse prácticamente gratis. ¿Por qué? Porque, claro, al tener tantísima demanda de dólares, yo puedo aumentar muchísimo más la oferta, que mi tope es muchísimo más alto que el de cualquier país. Realmente, decía Putin que Estados Unidos era el parásito del mundo, y en este caso tenía razón, porque Estados Unidos aumenta su oferta monetaria, es decir, se financia creando deuda pública, porque Estados Unidos tiene, por ejemplo, una deuda pública de un 140% del PIB, una barbaridad, muchísimo más que España, y traslada su inflación al resto del mundo. Es decir, nosotros, todos los que tenemos dólares a nivel mundial, somos los que vemos realmente que se reduce el poder adquisitivo de los dólares, pero realmente, como hay tantísimos dólares, no se nota, no se aprecia. Esto hace que Estados Unidos, monetizar deuda, lo que hace es que pueda comprar muchísima deuda pública, y cuando compra muchísima deuda pública, lo que hace es que sube el precio de su deuda pública, es decir, pueda obtener aún más de beneficios y los tipos de interés sean más bajos. Es decir, Estados Unidos se financia un tipo de interés del 0%. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos todo el mundo se fía de él, todo el mundo se fía de que le va a devolver el dinero, y existen una serie de agentes económicos como fondos de pensiones que prefieren perder dinero, por ejemplo, antes de que arriesgarse o tener un nivel de riesgo muy alto. Y el activo más seguro que hay a día de hoy son las deudas públicas dentro de una economía. ¿Qué negativo tiene esto? Esto tenía que tener su parte negativa. La demanda de los dólares provoca que el dólar se aprecie, es decir, que el dólar, realmente que las exportaciones se perjudiquen. Esto provoca lo que se llama normalmente el déficit comercial, es decir, Estados Unidos siempre va a tener un déficit comercial. ¿Por qué? Porque lo que hace básicamente es autofinanciarse gratis, hacer que las demás personas lo autofinancien gratis, pero eso tiene un precio, que es que las exportaciones, mis bienes, van a ser más caros respecto a las monedas de los demás países. Y con esto termina esta presentación. Aquí os dejo una bibliografía por si queréis más o menos nos explica algo, que es La sociedad opulenta de J. Albrecht. Los tres primeros reseñas son básicamente otros tipos de métodos que tiene que seguir la economía como objetivos principales, que no tienen por qué ser el crecimiento económico, como pueden ser modelos de crecimiento cero, economía colaborativa, todas estas clases de cosas. Y más o menos los apuntes que he utilizado para realizar este taller. No sé, creo que voy a ver si puedo acabar con la silenciación por si alguien quiere preguntar algo, y ya terminar directamente. Yo te ayudo en lo quito, ¿vale? Vale, perfecto. Ya pueden hacerlo. Por el atraso, porque me he atrasado. No pasa nada. Ya pueden hacerlo ellos, ya pueden participar, ¿vale? Quien quiera participar solo tiene que quitarle el silencio a su micro y preguntar lo que quiera. Hola. Sí, diga. Buenas. Dígame. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Hola, una aclaración acerca del tema de la economía de Sudamérica. Por cuestiones personales he conocido cerca la economía precisamente de Argentina. Perdón. El problema de Argentina, tal como lo has expresado con Estados Unidos, ¿cuál es la grandeza, cuál es el tema económico de Estados Unidos? El poder económico industrial que tiene, que puede vender y tal. ¿Cuál es el problema que tienen los países de Sudamérica, tipo Venezuela o Argentina? Que la mayor parte de sus tierras están en posesiones de manos extranjeras. Entonces no tienen soberanía territorial. Si tú no tienes soberanía territorial, no puedes garantizar el devolver la deuda. Estados Unidos, su industria, ya sea en manos privadas o públicas, están en manos de empresas públicas o privadas cuya residencia económica está en el propio país de Estados Unidos de América. El problema de Argentina es que muchas de sus tierras pertenecen a manos extranjeras, públicas o privadas, pero en manos extranjeras. Entonces, no tiene soberanía territorial. Tal y como has expresado una cosa que es verdad, el dinero es algo ficticio que le damos el valor que queramos darle. Y a día de hoy, el valor que se le da es la soberanía territorial que tenga cada país. El problema de los países de Sudamérica es que, como fueron expoliados durante el siglo XX por países occidentales, europeos y norteamericanos, mucha de su soberanía territorial está afuera y no tienen esa capacidad de volver por eso. ¿Cómo te llamabas? ¿Cuál era tu nombre? Carlos. Carlos, realmente lo que dices, te soy sincero, lo desconozco. No sé si también es un gran problema, pero el problema
económico a nivel internacional que yo conozco que tiene Argentina, por ejemplo, es el siguiente. Es que es un país desarrollado que vive básicamente de exportar materias primas, es decir, productos agrícolas, etcétera. Y depende mucho de las importaciones, de las exportaciones, perdón. Es un país que vive mucho de las... Ay, me he liado ya con el concepto. Necesita las importaciones, es que me lío con los conceptos, las importaciones de bienes industriales para las fábricas de coches y todas estas clases de cosas. Argentina tiene una gran industria automovilística, ¿vale? Si tú miras el gasto, si tú miras el PIB de Argentina, Argentina es uno de los principales países a nivel latinoamericano que producen coches. Depende de soja y el petróleo. Vale, ahora me hacen las preguntas, ¿vale? Y depende mucho de la exportación de esas materias primas. ¿Qué ocurre? Como he explicado, el trilema económico lo que nos dice es, oye, ¿yo cómo me garantizo que mis exportaciones realmente sean beneficiosas? A través de un tipo de cambio fijo, es decir, fijando un tipo de cambio para que, claro, no se devalúe, para que tenga un tipo de cambio muy bajo respecto a otras economías como puede ser el dólar, para que yo les pueda vender muchas, por ejemplo, muchas frutas, muchas verduras, que es lo que yo vendo. ¿Qué ocurre? Que esto penaliza en gran parte las importaciones. ¿Por qué penaliza devaluar las importaciones? Porque, claro, entonces a la empresa de la industria, que es una empresa importante, como te he explicado, en Argentina, la maquinaria le cuesta muy cara porque ellos mismos no la producen. Es decir, tienen una serie de objetivos que son incompatibles. Ese es el problema que yo sé más o menos de política internacional que tiene grandemente Argentina, porque es malo por un lado y malo por otro. Es una cosa que no se puede solucionar económicamente, ¿vale? Eso es lo que yo sé de Argentina. ¿Alguna pregunta más? Javier Cordero me escribe por aquí. Argentina era un país rico durante el primer... Sí, a ver, Argentina, uno de los problemas más grandes que tiene, yo no soy argentino y no conozco el caso, si algún argentino está presente o persona que lo conozca quiere hablar, es el peronismo que tuvo un régimen dictatorial promovido por los militares que optó mucho por el proteccionismo, con una alta regulación y todas estas clases de cosas, hizo que muchas empresas realmente se fueran de Argentina, muchas empresas se han convertido prácticamente en monopolio del gobierno, con mucha corrupción y muchos casos de casquismo.